Buenas noches, mis queridos amigos. Soy Esther. Bienvenidos a una nueva lectura de amor y, como siempre, os doy las gracias de corazón por estar aquí, por todos los comentarios que me dejáis, por cada like, suscripción, porque gracias a vosotros el canal existe y puedo entregaros estos mensajes de la persona que amáis, de vuestra alma o llama gemela. Después de esta lectura quiero deciros que voy a empezar a hacer los horóscopos, así que atención porque iré subiendo de 4 en 4 varios días de la semana. Y también seguiré haciendo lecturas largas, otras más cortas, para poder entregaros más mensajes y cómo está vuestra relación. Para aquellos que queráis una lectura privada conmigo, debéis escribirme al WhatsApp que he dejado en mi cajita de descripción o a mi email, y allí os informo de cuánto es el coste de la lectura, cómo las hago y para daros una cita. También que sepáis que todos aquellos que me han pedido alguna vez una lectura o ritual tienen mi WhatsApp para aconsejarles y ayudarles en este camino para conseguir su unión. Y no solamente con las lecturas, sino también con los rituales, para que podáis estar unidos a la persona que deseáis, porque puede ser ahora. Y para eso utilizo herramientas mágicas y muy poderosas de mis queridos ángeles y arcángeles que siempre me ayudan, y a vosotros también. Hoy voy a hacer una tirada atemporal para todos los signos y cualquier tipo de relación, porque sé que no todos os encontráis en la misma posición. Puede ser una persona que todavía no conozcáis, esté en la distancia, puede ser vuestro exmarido, exmujer, no importa. Mis barajas y el tarot dan respuesta a todo. Voy a presentaros las barajas con las que voy a trabajar primero. La primera de ellas es mi oráculo de 120 cartas de almas y llamas gemelas. Como veis, es una baraja muy completa y es la primera que voy a utilizar. También tengo una baraja de tarot, de sirenas. Ya sabéis lo que me gusta el mar. Tenía muchas ganas además ya de volver a grabar y voy a empezarlo a hacer muy regularmente. Voy a dejar estas a un lado. Tengo mi baraja de mensajes directos de vuestra divina femenina, divino masculino, porque aquí no hay géneros, y están basadas en el tarot y la cábala. Y esto es lo que os diría esa persona desde el fondo de su corazón. Esta baraja está hecha con mi experiencia. Es muy adivinatoria. Y para el final voy a dejar esta baraja que es de deseos. Tendré 3 opciones. Y mirad, vamos a saber también lo que está deseando esa persona íntimamente contigo. También muy, muy hermosa. Bien, pues voy a dejar la baraja aquí porque voy a sacar una serie de iniciales para vosotros. A ver si coinciden con vuestra persona, nombre, apellidos o con los vuestros. ¿Veis? Están todas aquí. Voy a empezar a sacar. Vamos a ver. Estas de aquí. La V. La A. La N. La Z. Y. S. La O. La D, W, la F y la L. Ahora decidme en comentarios si coinciden o no estas iniciales. Y bien, ahora sí, voy a empezar con la lectura, amigos. Tengo muchas ganas. Ya sabéis que desde San Valentín no hago una tirada general. Y estoy yo también muy ansiosa por saber qué quiere deciros esa persona. Si estáis aquí es porque tenéis un mensaje, no ha sido casual. Yo siempre invoco a mis guías espirituales antes de empezar cada lectura, para que podáis llegar hasta aquí y tener esperanza. Y quiero recordaros que aquí también tengo todos los signos para poder asociarlos a las cartas, como veis. Signos de tierra, agua, fuego y aire. Bien, lo primero que voy a hacer, si ya me conocéis, es delante de vosotros invocar a mis guías espirituales,
a Dios, a mis ángeles y mis arcángeles, para que me traigan para vosotros luz, verdad y justicia. Y ya sabéis que no simplemente pido eso, sino que podáis estar en unión con la persona que amáis. Si lo creéis, sucederá. He de repetirlo siempre muchas veces, porque yo lo he visto en mi vida. Y sé que sucede. Bien, pues ahora voy a barajar. Ya sabéis que siempre tomo las cartas que saltan de la baraja. Hago una pregunta. Quiero saber qué siente esa persona, tu alma o llama gemela, cuando piensa en ti. No importa que esa persona esté muy alejada o no siquiera tengáis contacto. Las cartas revelan lo que hay en el subconsciente. Bien. Y ahora quiero saber qué siente esa persona por vosotros. Recordad que hay muchas preguntas que no hago porque mi baraja da respuesta a múltiples situaciones. Si esa persona sueña con vosotros, si os espía, cómo os recuerda la última vez que os vio, si piensa haceros una declaración. Todo sale a la luz. Así que quiero que me respondan las cartas y me digan qué siente esa persona por vosotros y vosotras. ¿Qué siente esa persona tan especial? Vuestra alma, llama gemela. ¿Qué siente esa persona? ¿Qué siente esa persona por vosotros? Vamos a ver. Sabéis que a veces las cartas tardan un poco más en salir. Esto es una tirada que yo hago sin cortes. Y tengo aquí una carta maravillosa, amigos. Es que es la primera. Y mirad vosotros mismos, es el chakra del corazón. El chakra por donde se unen y sienten las llamas gemelas. Mirad, qué carta. Hermosísima. Elemento de aire. Meditación. El primer consejo para todas vosotras y vosotros. Base de la unión energética entre gemelos. Limpia tus energías y activa tu chakra del corazón para que reciba tu amor incondicional. Él te sentirá. Es que es una carta grandiosa y yo elegí a esta mujer que está aquí, y que no lleva nada, está abrazada a un árbol, porque el amor, os he dicho, que no es simplemente amar a una persona, a vosotros mismos y al mundo, a la naturaleza, todo lo que está aquí. A través de este chakra, vosotras podéis sentirlo. Sé que aquí habrá muchas personas que ahora me diréis en comentarios, Esther, yo lo siento, incluso pueden ser palpitaciones, una sensación, percepción, intuición que llega hasta el corazón. Sí, porque la mente y el corazón se conectan. Haced caso a lo que os dice vuestro corazón. Abrid los brazos para amarle. Es un sueño, pero no una fantasía. Es un sueño real. Lo que sentís por esa persona es único, porque no hay dos. Solamente hay una llama gemela para todos vosotros. Y si la habéis conocido, sois afortunadas, porque esa persona os ha hecho cambiar y os va a hacer que cumpláis muchísimos propósitos en vuestra vida. Mirad, la primera carta. Muy claro. Te ama. Está en vuestro corazón y estáis en el suyo. Haced meditaciones también para los otros chakras, pero quiero que os conectéis sobre todo con este. Quiero que, si podéis, os sentéis en la tierra o en un jardín, en un parque, y os abráis. No tengáis miedo, porque el sentido de la vida lo hemos buscado a lo largo de miles de años. Y yo, para mí, porque
no estoy en cada uno de vosotros, es encontrar el amor, reencontrarse. No hay otro. Estamos en un mundo material donde tenemos que trabajar, ganar dinero, tener una casa, una familia, estudiar. Pero ¿sabéis por qué volvemos? Por amor. Esta es la razón de estar aquí en este mundo. Mirad qué maravillosa carta, chakra del corazón. Hemos venido desde muy lejos. Somos un alma buscando a la nuestra. Vamos a ver qué siente esa persona por vosotros y qué quiere deciros. Esta tirada va a ser muy intensa. Decidme también en comentarios, porque me encanta escucharos, amigos y amigas, si habéis sentido hasta un escalofrío. Es una sensación única de que esa persona os está escuchando y recibís mensajes telepáticos también. Es que esto siempre sucede con las almas llamas gemelas. ¿Qué siente esa persona por vosotros, vosotras? ¿Y qué quiere deciros? ¿Qué siente esa persona por vosotros? ¿Y qué quiere deciros? Bien. Somos así, como esa mujer que se desnuda, no tiene nada que ocultar. El amor es la entrega incondicional. ¿Qué siente esa persona por vosotros y qué quiere deciros? ¿Qué siente esa persona por vosotros y qué quiere deciros? Karma. Tengo aquí la carta de la justicia, el primer signo de la tirada, Libra, regido por Venus. ¿Cuántas de vosotras, vosotros, os habéis sentido así? Escuchad, rechazo, ghosting, falta de empatía. Tú has vivido circunstancias difíciles en esta relación, pero ahora él vuelve para pedirte perdón y hacerse responsable de sus errores. ¿Quiénes os encontráis separados o ha habido dificultades entre vosotros? Rencillas, malos entendidos, incluso que esta persona os abandonase, se fuese con otra. Porque mirad, tengo la carta de chakra del corazón y al lado la justicia. Aquí ha habido desolación, ha habido sufrimiento. Seguro que a veces no habéis entendido lo que ha pasado, ni por qué. Quizás esta persona no supo deciros ni siquiera el motivo de su desaparición. No ha sido clara, pero esta carta es maravillosa, porque todos los errores que hemos cometido en la vida se van a subsanar. Es clarísima. No podemos pasar otra etapa sin hacer frente a lo que hemos hecho con otras personas, incluso con nosotros mismos. Es una carta que habla de perdón, de volver a recuperar lo que teníais, porque mirad lo unidos que estáis. Hay amor entre vosotros dos. Siente haberte dejado así. Si has llorado, se arrepiente de decisiones que haya tomado en su vida. Va a volver. No quiero que os sintáis tampoco así en esta situación de melancolía. La justicia llega para todos y nuestro corazón debe de ser puro. Os lo he dicho como en la primera carta, una tirada que está muy asociada a los sentimientos más puros del alma. El alma es así, no tiene que esconderse.
y todo está reparado. Esta persona vuelve. Vuelve con vosotros. Habrá una disculpa. Y aquí voy a poner el primer signo de la tirada, que es Libra. Decidme en comentarios quiénes de vosotros tenéis a Libra en vuestro signo solar, ascendente, lunar o en la carta astrológica. Es una carta bellísima porque en la justicia está el gran dios Anubis, que es el que va, entre comillas, no quiero decir que nos están juzgando, pero nuestro corazón tiene que estar totalmente libre, libre de errores, para pasar a la otra etapa. Mirad cómo se siente esa persona, culpable. Y es hora de que haya perdón. Yo no creo que deba de haber reproches, sino que podemos seguir, amigos, avanzando, teniendo otra oportunidad. Es suficiente con que una persona reconozca que se ha equivocado. Incluso si os dejó y os hizo ghosting, hay que saber perdonar. Bien, pues voy a seguir. ¿Qué siente esa persona por vosotros y qué quiere deciros? Que os ama y que espera vuestro perdón. ¿Qué siente, qué quiere deciros esa persona? Vuestra alma, llama gemela. ¿Qué siente y qué quiere deciros esa persona? Manteneos en equilibrio. Mirad, signos de fuego. Aquí hay mucha pasión también porque esto es como unas de bastos. Quiero deciros, amigos, que en esa carta de la justicia, como en la sacerdotisa o en el Papa, hay dos columnas que pueden representar la dualidad. Energía femenina, masculina, yin-yang. El cielo y la tierra. Tenéis que conservar el equilibrio. No os desaniméis. Mirad todo lo que viene para vosotros. Fuego. Aries, Leo y Sagitario. Explora, toma decisiones. Abre tu energía masculina. Necesitas confiar en tu intuición. Poderosa carta. Y aprovechar tus canales de inspiración. Como os he dicho antes, un gran as de bastos que representa el falo masculino. Esta persona, mira, es que está todo muy, muy entrelazado. Alguien que siente mucha, mucha pasión, excitación, ganas de tener relaciones con vosotras y vosotros. Hay fantasías sexuales, así lo puedo decir. Y por parte vuestra también. Decidme quiénes sois signos de fuego, porque esta tirada ya os he dicho que es muy intensa. Regreso, y esto es una de las primeras cosas que va a suceder. Un estallido. Y para aquellas mujeres que todavía queráis tener hijos, puede haber incluso embarazos. Un as de bastos me está hablando también de vuestra creatividad, intuición. Haced caso a lo primero que llegue a vuestra mente. Confiad en ella, la intuición es un gran don de Dios. Aprovechad este canal, vuestra inspiración. Quiero que también trabajéis en vuestras pasiones. Tengo los signos de fuego. ¿Qué siente esa persona por vosotros y qué quiere deciros? Que os desea mucho. Tiene unas fantasías muy fervientes. Ganas de regresar a su casa. Porque para mí las almas y llamas gemelas son nuestro hogar. ¿Qué siente esa persona por vosotros y qué quiere deciros? ¿Cuántas veces habéis deseado
que él o que ella os escriba un mensaje, una llamada de teléfono, volver a hablar. Va a suceder. Se va a encender esa chispa, ese gran haz de bastos. ¿Qué siente esa persona por vosotros y qué quiere deciros? ¿Qué siente esa persona por vosotros y qué quiere deciros? ¿Qué siente esa persona por vosotros? Control. Mirad qué apegado o apegada está. 4 de pentáculos, Capricornio. En 4 cartas tengo aquí ya muchísimos signos, amigos, muchos. Escuchad. Mirad lo pendiente que está de vosotras. Es una persona que os está espiando. Inseguridad, paralización, aferrarse a algo. Tu gemelo está intentando controlar las situaciones y no es capaz de expresar sus sentimientos. Espera que libere sus miedos. En esta carta, la original de Rider-Waite, es una persona que se aferra a 4 pentáculos. Tanto que mirad esta primera carta. No deja que sus chakras estén abiertos. Le cuesta amar, le cuesta expresar y le cuesta también recibir los dones de Dios porque hasta su chakra corona está bloqueado. Hay miedos. Teme volver también y que reciba una respuesta negativa. Sin embargo, todo el tiempo se está mirando. Es alguien que también trabaja mucho, le gusta el mundo material, sus resultados, el dinero. Es alguien ambicioso, alguien que no le sobra muchísimo, pero que tampoco le está faltando con este 4 de pentáculos. Pero no se deshace de la idea. Os mira mucho, incluso dentro de lo que sería vuestro entorno, trabajo. Quiero que me digáis si está pendiente de las redes sociales, de vuestro WhatsApp, Instagram, Facebook. Es alguien que, mirad, muy, muy aferrado. Aquí tengo a Capricornio, también. Debéis ayudar a esta persona. Las almas y llamas gemelas nunca estáis en separación. Sé que me decís en los comentarios que Esther hace mucho tiempo que no le veo, él no me expresa su amor, incluso puede estar con alguien más. Esto es solamente el mundo material. Un alma llama gemela siempre está unida a la suya, de forma espiritual, y es la dimensión más elevada, no la tercera dimensión. Quiero que vuestros pensamientos se dirijan a esta persona con mucho amor, perdón, y que abráis vuestro corazón, pero de verdad. Ya no es hora de mirar hacia el pasado. A veces guardamos resentimientos y eso no es bueno para que avancemos. El alma no mira el pasado, porque todos cometemos errores, todos hemos huido alguna vez, todos no le hemos dicho a esa persona cuánto la amamos. Y él o ella es como nosotros. Él o ella es como tú. ¿Qué siente esa persona por vosotros y qué querría deciros? No deja de pensar en ti. ¿Qué siente esa persona? Aquí, amigos, he tenido ahora como una especie de... ¿cómo explicaros? Como si estuviera recibiendo el mensaje de mis guías ahora mismo. Un mensaje muy positivo para todos vosotros. Aquí tengo esta carta maravillosa que es el mago, confianza. Mirad. Autoestima, valor, respeto, poder, magnetismo. Así sois y así también es él.
Tú puedes lograr todo lo que te propongas con compromiso y persistencia. Despliega todas tus habilidades y atraerás todas las bendiciones a tu vida. Tengo esta carta, es el número 1, me está hablando del planeta Mercurio, signos Virgo, Géminis. Decidme también quiénes sois todos estos signos porque 5 cartas y hay muchísimos. ¿Y qué os dije desde la primera carta? Que hay una conexión ya entre vosotros. Va a haber comunicación, esta persona va a volver. No puede dejar de pensar en vosotras y vosotros. Está fantaseando todo el tiempo. Decidme aquí también si algunos de vosotros tenéis hijos en común con esta persona, o sois padres o madres. Tengo ahí, como ya veis, un gran as de bastos. Y ahora el mago. Alguien que tiene mucho, mucho poder y con este 4 de pentáculos, ego. Sí, sabe esta persona que tiene el control, que tiene el mando, le gusta ejercerlo. Está haciendo algo también que está en oculto. Se aferra a vosotros, pero aquí con el mago va a empezar a desplegar todas sus habilidades, comunicativas también, porque Mercurio es el planeta de la comunicación. Aquellos que sois Virgo y Géminis sabéis muy bien que sois excelentes, relaciones públicas, os lleváis muy bien con todo el mundo, aunque no lo seáis directamente como vuestro signo solar. Esta persona viene, os está mirando todo el tiempo. Maravillosa. Todo aquello que estáis deseando se va a materializar con esta carta, porque aquí están todos los elementos. Tierra, agua, aire y fuego. Y el espíritu. También el mago está en Keter, en la primera sefirá, con lo cual Dios está aquí, interviniendo directamente. Comunicación de esta persona. Eso es lo que va a ocurrir. Géminis, tengo aquí, y Virgo. Es un hombre, una mujer que se arrepiente de lo que ha hecho. Sí, tiene conciencia, lo sabe. No puede olvidaros. Y se considera muy grande. Puede que esté haciendo un trabajo importante, tenga un gran círculo social, mande sobre otros. Se considera así. Decidme luego en comentarios el perfil de esta persona. Es alguien fuerte, con mucho instinto sensual. ¿Qué siente esta persona? Puede que se dedique, con las cartas que tengo, a medios de comunicación, también la política. Tengo aquí la carta de la justicia. Todo lo que conlleve tener relaciones, mando sobre otros. Puede ser también una persona que ame viajar, muy habilidoso, que tenga algún trabajo técnico, algo que sepa hacer, pero que muy bien, una destreza importante. ¿Qué siente esta persona por vosotras? ¿Y qué quiere deciros? Aunque no me veas, estoy haciendo todo lo que necesito para volver a estar contigo. Nunca pude olvidarte. Tú eres mi punto débil, mi corazón. ¿Qué siente esta persona por vosotras? ¿Y qué quiere deciros? ¿Qué siente esta persona por vosotros y qué quiere deciros?
es alguien también, perdonad, pero es que me vienen muchos mensajes. Puede ser un poco vanidoso, le gusta el arte, le gusta mucho la belleza. Mirad aquí que tengo al planeta Venus muy fuerte representándolo. Alguien sensual y puede que le haya gustado coquetear con otras personas. Los de Venus, ya sabéis, amigos y amigas, son así. Tauro y Libra son dos signos muy excitantes. Les encanta la armonía, la música, también estar en casa, salir. Su mirada y sus ojos son conquistadores. Os perdéis cuando esa persona sonríe. Decís, es para mí. ¿Qué siente esa persona por vosotros y vosotras? ¿Y qué quiere deciros? ¿Qué sientes? Aquí tengo esta carta, vamos a ver. Ley de Asunción. Es que, amigos, tengo aquí el mago, que está muy, muy vinculado con la ley de Asunción, que es la ley de la fe, porque el mago hace posible desde su mente, que es la cuarta dimensión, todo aquello que imagina y que después siembra en la tierra y que crece y brota. Ley de Asunción, certeza, manifestación. Asume que eres una diosa para crear tu realidad. Tu imaginación te llevará a mundos ilimitados, hasta vivir con tu gemelo con abundancia y felicidad. Para los que me conocéis, ya sabéis que yo practico esta ley en todas las áreas de mi vida y funciona. Y quiero que los que todavía no me habéis escuchado, empecéis a asumir quiénes sois. Es algo que voy a repetir insistentemente, porque si lo creéis ahora mismo y lo sentís, es lo que vais a manifestar, la unión con esta persona, que sea vuestro marido o mujer. ¿Y cómo lo haréis? Imaginando, creando como el mago. Pensaréis que estáis con esa persona viviendo en vuestra casa, con vuestro anillo, o anillo de casada, casado. Pensaréis cómo huele vuestra persona, qué ropa lleva, cómo es vuestra habitación, qué hacéis cada día, ¿tenéis hijos? ¿Cómo os ayudáis? Tiene que ser muy real. Y lo asumiréis cada día. Y daréis gracias a Dios por todo lo que tenéis. Porque Dios nos da cuando estamos en abundancia, no en carencia, no en necesidad. No pedimos, asumimos. Dios es el yo soy. Y Dios quiere escuchar de vosotros quiénes sois. Yo soy la mujer de, yo soy el marido de, yo soy feliz. No quiero contradicciones, porque la ley puede manifestar tanto situaciones positivas como negativas. Dios siempre está escuchándonos. ¿Qué le vais a decir? Decidle, gracias, Dios mío, por todo lo que me has dado. Dios nos dio un grandioso mundo, oportunidades, una maravillosa imaginación para crear. Este es el mundo que yo quiero para vosotros. Hacedme caso, porque aunque no lo veáis en un corto periodo de tiempo, eso no quiere decir que no esté echando raíces. Imaginaos que habéis plantado un árbol y lo miráis cada día y pensáis, es que apenas crece o todavía no he visto salir nada. Eso no significa que la semilla no esté ahí ya. ¿Y qué haréis? ¿Mirarla cada día? Cuidarla, regarla, pensando
que esa semilla se convertirá en un gran árbol. Y no porque tenga solamente una pequeña ramita, ya no pueda ser un gigante. Todo lo que queráis lo podéis tener. Hacedme caso. Haced esto. Sed vosotros también como un árbol. Como un árbol. Es que mirad, amigos, ya os lo tenía justo aquí, el árbol. Nunca nada es casualidad. ¿Veis? ¿Creéis que este árbol tiene miedo? ¿A qué? ¿A los animales? ¿Al agua? ¿Al fuego? ¿Accidentes naturales? ¿A nosotros los humanos? No tiene miedo a nada. Solo quiere existir. Crecer, dar frutos. Quiere mantenerse en pie. Y está aquí por amor. Quiero que seáis así. Voy a seguir. ¿Qué siente esa persona por vosotros y vosotras y qué quiere deciros? ¿Qué siente esa persona por vosotros y vosotras y qué quiere deciros? Hay mucho amor contenido eterno. Está deseando abrazaros. Siento el abrazo de la primera carta, amigos. ¿Qué siente esa persona? Pérdida. Mirad cómo se siente aquí. 5 de copas. Aquí tengo a Escorpio. Os leo. Dolor, tristeza, desesperanza. Vuestra separación le causa un gran vacío. Se siente perdido y cree que no podrá volver a amarte. Volverá cuando se descubra a sí mismo. Es una carta muy dura, el 5 de copas. Está en la sefirá de Geburá. Es la más difícil porque es donde Dios nos pone las pruebas más duras para que maduremos y crezcamos. Está en el pilar de la fuerza y severidad. Él se siente así, muy, muy solo. En la carta vemos aquí que hay un hombre que está en un paisaje nevado donde no hay nadie alrededor, no sabe hacia dónde dirige su vida. Se encuentra así, sin vosotras. En la carta de Rider-Waite hay varias copas que están derramadas de amor porque aquí algo pasó muy duro para los dos. Siento que puede haber una gran separación. Y sin embargo, hay esperanza, porque hay copas levantadas, todavía hay amor entre vosotros dos. Y tiene que volver a casa. Es una carta donde sale un río y una casa al otro lado. Debe cruzarlo. Y mirad si lo va a hacer. Con la confianza, con la justicia, con el fuego de la pasión y de la intuición, con el chakra del corazón. Asumidlo, ayudadle. Os he dicho que esta tirada iba a ser muy intensa. Esta persona necesita vuestra ayuda. ¿Qué vais a hacer? Esperadle en el otro lado del río. Vuelve a casa conmigo, amor mío. Vuelve a casa. Sé que esta persona quiere deciros que lo siente muchísimo. Incluso os dejó escapar. No pudo ni deciros cuánto os amaba. Realmente sufrió vuestra pérdida una vez que ya no estabais. Ha intentado estar con otras personas y no se siente en casa. Una llama gemela, por ejemplo, es insustituible. Siempre estará buscando al otro, estará unido a su corazón. No hay dos. Yo siempre te he esperado, siempre. Siempre he pensado en ti. Aunque estuviera trabajando, viajase con amigos,
siempre he estado en tu corazón. Yo soy gracias a ti. Así se siente esta persona. Y aquí tengo a Escorpio. Vamos a ver, amigos míos, qué siente esa persona por vosotros y qué quiere deciros. ¿Qué siente esa persona por vosotros y qué quiere deciros? Os he dicho antes, esta carta se encuentra en un lugar muy conflictivo. Al lado del 5 está el 4. Dios nos puso ahí el amor y la compasión para las personas que sufren. Eso es lo que debéis hacer. Y si pensáis que el amor no llega, sí llega. Llega. Él o ella lo sentirán en su corazón a través de un mensaje telepático, a través de los sueños, pero puede percibiros como vosotras lo hacéis. ¿Qué siente esa persona por vosotras y vosotros? ¿Y qué quiere deciros? Reencuentro, ¿qué os he dicho? Desde la primera carta esta persona tiene muchas ganas, otra vez una carta que me habla de un abrazo, de volver a estar juntos después de incluso mucho tiempo. Voy a ir sacando cartas y ahora os explicaré. Una carta que me habla ya de perdonar también. ¿Qué siente esa persona por vosotros y vosotras y qué quiere deciros? Muy, muy hermosa tirada. Porque, amigos, hay esperanza. Yo lo creo absolutamente por todo lo que he vivido en mi vida. ¿Qué siente esa persona por vosotros y vosotras? ¿Y qué quiere deciros? Tengo aquí mundo material, alguien que también está trabajando mucho. Teníamos la carta del mago y el 4 de pentáculos. ¿Qué siente esa persona por vosotros y vosotras? ¿Y qué quiere deciros? Voy a sacar unas cartas más. Pero ya tenemos muy claro que esta persona vuelve. Vuelve con una segunda, tercera oportunidad. Hay infinitas. Espiándote. Tengo aquí un paje de espadas, todos los signos de aire. Mirad lo que hace, que os he dicho, con la carta de control y ahora el paje de espadas. Alguien que está muy alerta a todo lo que hacéis en las redes sociales, que las tenemos todos. Puede ser TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn. Esta persona sabe muy bien lo que hacéis. ¿Qué siente esta persona por vosotros y qué quiere deciros? Tengo aquí, amigos, frenesí, tengo la quinta dimensión, tengo la templanza, Sagitario, y ahora os voy a leer estas cartas de aquí. Reencuentro. Olvidar, perdonar, sanar, reconciliación. Ambos habéis atravesado muchas experiencias y habéis entendido que vuestro propósito es estar juntos. Se abre ante ti un mundo mágico. Y creed en la magia, porque la magia existe. No es como la ley de Asunción, que es el poder de crear con nuestra mente e imaginación. La magia la tienen los espíritus, nuestros guías espirituales, ángeles y arcángeles, seres que ya no están aquí. Pedidle para a quien vosotros consideréis que os una de nuevo. Y también tengo esta carta que está relacionada con esta. Frenesí, ambivalencia, perdición, diversión. Ellos sienten el impulso de estar con otras personas para poder olvidarte, aunque todo es fugaz y se sienten vacíos sin ti.
Es posible que esta persona haya estado con otras, con otros y se siente vacío. No, son relaciones muy superficiales, donde no hay conexión ni corazón, ni mucho menos del alma. Lo ha intentado esta persona, pero no puede olvidaros. Va a haber este reencuentro. Tengo aquí espiándote. Tu gemelo te está espiando en las redes sociales, te admira y quiere saber lo que haces, pero se siente inseguro para escribirte. Guarda tus fotos en su móvil para fantasear. Y lo que no son fotos, podrían ser recuerdos personales, algo que tenga de vosotras. Decidme si alguna vez le habéis regalado algo a esta persona. O si tiene en vuestro móvil o en el ordenador fotografías, vídeos, recuerdos. Esto es lo que hace. Y sabe, como paje de espadas, que aquí hablo de Géminis, Acuario y Libra, sabe defenderse muy bien. Sabe hacerlo sin que casi te enteres. O puede que aquí haya muchas que me digáis, no, Esther, yo sé que me está espiando. Y lo hace en el WhatsApp. Lo veo viendo mis estados. Esto quiere y tiene muchas ganas de hablar. Mundo material. Mercurio. Ya teníamos ahí también con el mago. Carrera, dinero, reconocimiento. Le encanta ser reconocido a esta persona. Inteligencia, lo es. Pon tu foco en tu servicio al mundo y tu gemelo lo valorará. Ellos también están persiguiendo su éxito. Amadlo. Pero quiero recordaros que también tenéis propósitos que hacer aquí. Seguid trabajando, estudiando o pensando en las metas que queréis en la vida. Y recordar la ley de asunción. Si sentís que lo tenéis en este momento, no tenéis por qué estar ni angustiadas, ni con ansiedad, ni ninguna carencia. Si está siempre con vosotros y vosotras. Quinta dimensión y diferencias. Claridad, expansión, fluir, telepatía, amor incondicional. Ambos os estáis comunicando extrasensorialmente. Primera carta. Todo lo que estás sintiendo es real. Sé que incluso muchísimas de vosotras habéis buscado ya información de lo que sucede en esta quinta dimensión, porque aquí no estáis en comunicación con vuestro cuerpo ni mente, sino el alma. El alma no es física. Siempre parece que estamos esclavizados a lo que quiere nuestra mente lógica, a lo que quiere nuestro cuerpo, la unión, como si ya no lo estuviésemos, pero esta persona os está ayudando y vosotras también a él. Quiero que os imaginéis un lugar, porque aquí pone telepatía, decidme quiénes estáis sintiendo que esa persona os manda un mensaje. Si lo hace, quiero que respondáis en voz alta. Si esa persona sentís que os quiere, le respondáis, yo también te amo. Y os voy a dar un secreto aquí de cómo enviar un mensaje telepático. Imaginaos que estáis en un sofá que sea blanco, todo alrededor también blanco, para que no haya ninguna distracción. Sentéis a vuestra persona allí en ese sofá y os pongáis a su lado. Quiero que lo hagáis sobre todo antes de ir a dormir o en un momento donde estéis muy tranquilas, meditando, y observéis a esa persona y empezáis a susurrarle al oído lo que queréis decirle. Y después vais a imaginar que entráis en su cuerpo, que os fundís en uno, y entonces le hablaréis. Haced este ejercicio entre 30 minutos o incluso más, y os aseguro que va a recibir vuestros mensajes. ¿Quiénes de aquí también veis las secuencias numéricas o algún tipo de sincronía, símbolo que sea importante, porque vuestros guías espirituales están abriendo caminos para vosotros y vosotras? Esto es muy real. Como os he dicho, estáis en vuestro sueño y lo creáis con vuestra mente. Ya venís de otras vidas pasadas. Estamos aquí
para amar. No os sintáis solas. La templanza, Sagitario, aquí tengo a Júpiter. Mirad qué buenas noticias. Diferencias culturales, puede que no sea para todos. Raza, etnia, edad, estatus, distancia física. Puede que aquí haya parejas también que estéis en una relación a distancia. Ambos tenéis impedimentos, aunque esto puede solucionarse. La clave está en la comunicación y el respeto mutuo. La templanza me está hablando de un guía espiritual. Puede ser el arcángel San Gabriel u otro que os está guiando. Mirad que teníamos aquí cartas maravillosas de mucha protección espiritual. Esta persona también con la templanza me está hablando que está sanando todo lo que sucedió en vuestra relación y que vuelve, claro que vuelve. La templanza me habla de comunicación ya directa. Este ángel, arcángel, ser divino que está entre el cielo y la tierra, que nos manda mensajes, tiene 2 copas. Y esas 2 copas no están hablándome del mundo material. Me hablan de subconsciente, la supraconsciencia. Dejaos llevar por vuestra intuición, vuestros sentimientos más puros. Va a hablaros. Que no os importen los bloqueos, ni quiero que viváis en el pasado. Ahora es el momento. Voy a ver qué tengo en la base de la baraja. Aprendizaje, aquí ha habido una separación, transformación, recursos, sabiduría. Has aprendido a valorarte, conocer profundamente a tu gemelo y amar con confianza mutua. Tus experiencias son parte de tu evolución. Es un viaje el de las llamas gemelas. Si tú sientes que eres su alma gemela, también. Yo no lo puedo saber más que tú. Pero hemos venido aquí también para hacer este viaje y cumplir propósitos. Así se siente esta persona. 9 de espadas, Géminis, sin poder dormir, con ansiedad, mucho insomnio. Vosotros podéis sentirlo en vuestro corazón. Bendiciones. 3 de bastos, Aries, seguridad, intuición, inspiración. Fluyes como el río de la vida, como en ese 5 de copas. A través del sol, tus guías espirituales te están acompañando. Todo está viniendo hacia ti. Va a haber alegrías, sorpresas. Puede que haya distancia por mar o esta persona tenga que venir desde otra ciudad, localidad. Puede que viváis en una isla. ¿Qué relación tenéis con el mar? ¿Veis cómo está esta chica aquí? Ya no tiene que preocuparse. Confía en ella como en las de bastos, en su intuición. Todo está llegando con esta maravillosa carta. No quiero que os sintáis abrumadas ni desconsoladas. Enviad amor a esta persona. Eso es lo que debéis de hacer. Y confiad en todo lo que os han dicho vuestros guías. Y vamos a ver ahora qué mensajes tiene para vosotros esta persona. ¿Qué mensajes de amor? Esta, amigos, ha salido casi volando. Hogar, mirad que tengo. ¿Querrías vivir conmigo? Yo estoy deseando que seas mi mujer y no es cualquier carta, es el Papa. Tauro, un comunicador entre el cielo y la tierra, un guía espiritual también como en la templanza. Alguien que se siente con mucho poder y que tiene las ideas claras de que ya es hora de que estéis juntos. Hogar, os he dicho tantas veces, hay que volver a tu casa, vuelve. No, tu hogar no es el de la infancia, es esta persona. Esto es lo que quiere, un compromiso de verdad, matrimonio. Es que, amigos, es que se están repitiendo. Felicidad.
¿Querrías casarte conmigo? Eres mi familia y me encantaría que fueras la madre de mis hijos. 10 de copas, Piscis. 2 cartas, que tengo aquí 120 cartas. Las 2 me dicen prácticamente lo mismo. Aquí estoy hablando de una boda. Y aquí estar con niños. ¿Quiénes de vosotros tenéis ya hijos o queréis tenerlos? Esto es lo que quiere esta persona. Sois su mujer. Si estáis en esta tirada, esto debíais de escucharlo. Sois todo. Todo para esta persona. ¿Qué mensajes de amor tiene esta persona para vosotros y vosotras? ¿Qué mensajes de amor tiene esta persona? Nuevo comienzo. Quiero entregarte todo mi corazón y empezar una relación contigo. Este nuevo comienzo es un as de copas. Estoy hablando de Cáncer, Piscis y Escorpio. Mirad qué cartas. Tengo el Papa, un 10 de copas. Aquí hay mucha felicidad. Un arco iris que sale en este mismísimo 10 de copas también, donde ya ha pasado toda la tormenta y las dificultades. Y es una persona que viene a entregarte esa copa de amor. Una paloma representando al Espíritu Santo. Flores de loto. Amor muy profundo. Empezar otra vez. Sé que ha habido equivocaciones, errores, pero está su mayor disculpa, su amor. ¿Qué mensajes tiene esta persona que entregaros? Tengo aquí sexualidad. Ya os he dicho las de bastos. Me encantaría hacer el amor contigo. Abrazarte entre mis sábanas y despertando, acariciando tu cuerpo. Os he dicho en un momento que esta persona tenía muchos impulsos sensuales, quería abrazaros y en esto piensa, vivir con vosotras. ¿Y qué carta es esta, amigos? Otro as de bastos, Aries, Leo y Sagitario. Tengo aquí 2 ases y un arcano mayor y un 10. 1 y 1. Nuevos comienzos en todos los sentidos. Y son cartas que están también los ases en Keter, por lo tanto hay mucha intervención divina. No estáis equivocadas. Sabéis que lo que os dice vuestro corazón es cierto. Todo lo que habéis sentido por esta persona. Tantas sincronicidades, que veis los números, veis señales, estáis impacientes, sentís a vuestro amor. Aquí lo tenéis. Tengo tiempo, liberación, y vamos a ver qué tengo en la base de la baraja. Oportunidad otra vez. Alguien que quiere empezar otra vez. Tiempo. Necesito espacio para aclarar mis dudas. Tengo muchas responsabilidades y estoy intentando encontrarme a mí mismo. Es como una carta del ermitaño o del colgado. Es alguien que estaba trabajando y que ya hemos visto que también está anclado. Le importa el mundo material. Pero que no os preocupe. Porque va a volver y tiene muy claro lo que siente. Liberación. Esto es un 10 de espadas. Sé que te fuiste por mí. Lo siento tanto que vivo atormentado desde entonces. Puede que aquí hubiese otra tercera persona, una situación muy complicada, incluso algo que fue desagradable para vosotras. Puede ser que no en todos los casos hubiese una discusión, algo que os dolió mucho, una traición. Esta persona sabe el daño que os hizo. Lo siente, mirad. Por eso tenía la carta de la justicia como la segunda. Y aquí en la base de la baraja tengo oportunidad. Y si pudiésemos empezar otra vez, me gustaría que vinieses a vivir conmigo. Se repite todo el tiempo. El hogar juntos. Amistad. Muchas veces les pregunto a mis amigos y a los tuyos por ti. Necesito saber que estás bien. Alguien que está muy pendiente. Admiración.
a través de internet, he visto todo lo que te has esforzado. Me encantaría decirte lo fuerte y especial que eres. Voy a por ti. El carro, Cáncer, no me importa lo lejos que estás, voy a ir a buscarte. Puede que aquí haya parejas también que estéis en otro lugar. No importa que sea país, sino que no estéis muy cercanos. No será para todos. Bien, pues ahora voy a sacar el tarot, una carta también, a modo de consejo, a ver qué nos quiere decir. Decidme en los comentarios cómo sentís. Aquí tengo mucha información de esta persona, prácticamente todos los signos están aquí. Quiero que me digáis si los tenéis como signo solar, ascendente o lunar. Hay mucha energía del fuego, de los signos de aire, tierra. Y ahora voy a preguntar por algún consejo. ¿Qué más nos quieren decir esta persona? Bien. ¿Qué quiere deciros esta persona? Aquí. Bien. ¿Qué quiere deciros esta persona? ¿Cómo se siente esta persona con vosotros y vosotras? Son muchas. ¿Cómo se siente esta persona cuando piensa en vosotras y vosotros? Vamos a ver qué me está... ¿Cómo se siente esta persona cuando piensa y os recuerda? ¿Qué siente esta persona cuando os recuerda? ¿Qué siente esta persona cuando os recuerda? Vamos a ver qué nos dice el tarot, que ya hemos visto toda la profundidad de su corazón. Lo unidos que estáis. ¿Cómo se siente esta persona? Bien. ¿Cómo se siente? Me encantaría leer en los comentarios vuestras historias. Sé que muchas ya las conozco, pero no me importa volver a leerlas otra vez. Me encanta escucharos, amigos y amigas. Vamos a ver. A veces ya sabéis que esto es como si fuera un directo y las cartas tienen su propia vida. Si lo vieses en las lecturas privadas también, a veces duran varios minutos. ¿Qué siente esta persona? A ver. Vamos a ver. Yo invoco a mis guías espirituales, ángeles y arcángeles, para que me deis luz, verdad y justicia. Una respuesta para guiar a las personas que me escuchen, que estáis al otro lado, amando a vuestra alma llama gemela. Y voy a tomar estas cartas, amigos. Bien. Aquí tenemos un 4 de espadas. Tenemos un 5 de bastos. Tengo un 2 de espadas y tengo el loco. Mirad las cartas y todo lo que ha sucedido. 4 de espadas. Me está hablando de Libra. Es de alguien que puede estar agotado, o también vosotras, y que necesita un descanso. Hay que balancear estos chakras, porque es una carta que ya me habla de una persona que está tumbada y que hay muchas espadas sobre él o sobre ella. Mucho agotamiento. Decidme quiénes os sentís así. 5 de bastos. Alguien que
que está luchando mucho, estamos hablando aquí de Leo, que puede haber competición, es una persona que sí que tiene ego, sí que os mira y sabe que tiene que luchar. Hay otras personas que están interesadas o interesados en vosotras y vosotras. 2 de espadas, alguien que tiene que tomar decisiones, habéis visto que no expresa emociones, que tiene sus propios bloqueos, pueden deberse a su propia vida y que tiene que quitarse esta venda. Mirad, la primera carta, chakra del corazón, mirad lo que hace esta chica. Bloquea su corazón, sus sentimientos, aunque los tiene, porque aquí me está hablando de la luna, del mar. Claro que hay sentimientos. Es hora de hacer frente a todas sus emociones. Puede que tenga que tomar también decisiones en cuanto a otra persona. No será para todos, evidentemente, pero tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. ¿Y qué hará? El loco. Mirad, aquí tengo a Libra, 2 cartas que me hablan de Libra, mucho desbalance hay de esta persona y que se tiene todo que equilibrar otra vez. El loco, mirad lo que dice, se ríe, está saltando aquí no al abismo, sino al mar. Estamos hablando de Acuario, Urano, otro nuevo comienzo. Ya me había salido aquí esta carta que me habla de nuevo comienzo, aunque este es un as de copas, pero empezar otra vez, arriesgarse, porque es tu hogar. Puede que vosotras tengáis otros pretendientes y esto le altere también. Y esté mirando por las redes sociales que estáis muy bien físicamente, que gustáis. Y decidme también quién os encontráis aquí. O él pueda sentirse muy agotado. Si es así, descansad. Tomaros un descanso, vacaciones, haced meditaciones. Quiero que viváis también. Y vamos a ver qué hay en la base de la baraja. La luna. 7 de copas, muchas fantasías, porque mirad, tengo aquí estas 2 cartas que ya me hablan de la luna, Neptuno, Piscis, pero también está Júpiter aquí. Es una carta muy hermosa donde hay fantasías, y aquí tengo 7 de copas. Es alguien que piensa mucho, sobre todo por la noche. Mirad cómo todo se alinea. Ese as de bastos también, pero que puede tener dudas, no respecto a su amor, sino porque cree cosas que no son reales. Se puede perder en sí mismo. Incluso también podría estar hablando para vosotras. ¿Quiénes de aquí no dormís bien? ¿E imagináis algo que os puede perjudicar? La luna es una carta de mucha fertilidad, creatividad, intuición, energía femenina. No solamente estoy hablando del planeta Neptuno, de mirar hacia nosotros mismos, introspección, de darnos al mundo entero como es Piscis, sino que también está el fabuloso Júpiter. Todos son necesarios. Y Júpiter me habla del éxito, de la expansión, de la riqueza, de la buena suerte. Aquí hay muchos deseos de esta persona por estar con vosotros y también por hacer muchas cosas en la vida. Es alguien que, mirad que también hay aquí una corona de laureles, hay joyas, serpientes que pueden simbolizar traición o sabiduría. También piensa en cómo tener bienes materiales. Y tengo aquí esta rey, mira, rey de bastos, alguien que piensa mucho sensualmente. Los amantes, el arcángel San Rafael, este número 6 que está en la Sefirá de Tiferet. Cuánto te amo, vamos a estar juntos, unidos, un corazón. ¿Recordáis que he empezado la tirada con el chakra del corazón? Aquí está una sirena y un sireno unidos con este corazón y este arcángel que bendice esta unión. Influenciados por el sol de Leo. Esta carta es Géminis, pero en Tiferet
está el sol alumbrándonos a todos. Esto se va a hacer posible. Mirad qué bonita. Hay decisiones también que tomar, sacrificios en el número 6. Dejar el ego, esa persona también. Y puede que esté hablando de movimientos o que tengáis que hacer cambios en vuestra vida, mudanzas, otro trabajo, cambios internos también, no solamente hacia el exterior. Debéis de cambiar. Puede ser un hábito, una costumbre, algo que no os haga bien. Y ahora sí, voy a sacar, amigos, las 3 opciones. 2 aquí. Estas 3. Voy a sacar. La primera va a ser una florita. La segunda, un jaspe rojo. Y la tercera, una amatista. Voy a ponerlas aquí para que las veáis bien y podáis decidir rápido y con vuestra intuición. Y de aquí voy a seleccionar algunas que no puedo mostrar. Veis que voy a barajar y ahora elegiré una. A ver qué deseo íntimo hay de vuestra persona. Vamos allá. ¿Qué desea esta persona con vosotras y vosotros? ¿Qué desea? Esta no, porque ya se ha dado la vuelta. Vamos a trabajar bien. ¿Qué desea esta persona con vosotros y vosotros? Y ahora voy a extender las cartas. Y voy a sacar. Esta es la primera. Esta es la segunda. Y esta la tercera. Lo que voy a hacer ahora es retirar estas cartas de aquí. Sí, yo tampoco he visto nada, no sé, las que salen ahora, amigos. Primera, segunda y tercera opción. Bien, decidme en comentarios quiénes habéis elegido la florita. Vamos a ver cuál es esta primera opción. Disfruta. Voy a leer lo que pueda. Me encantaría ver tu cara con toda mi excitación que me provoca si disfrutaras de su sabor. Somos adultos y ya sabéis lo que quiere esta persona. Un juego muy íntimo. Esta es la primera opción. Vamos a ver con la segunda. Segunda, bésame. Me siento hipnotizado y extasiado con tu dulce mirada y tus besos. Amo rozar tu cara y sentir tus labios. Hay mucho amor, no significa que en la primera no lo haya. Estos son deseos sensuales. Pero esta carta que yo hice con esta foto, que al principio pensaba hacer 100 cartas y luego fueron 110 y tuve que ponerla. ¿Qué os he dicho? Os encanta, os seduce como os mira, pues, su sonrisa os vuelve locas. Estar al lado de él, o sea, no puedo decir otra cosa, pero os deja temblando. Y la tercera opción es sentimental. Carta es una carta maravillosa también. Eres tan hermosa y te amo tanto que quiero hacerte el amor en cualquier parte. Siénteme completamente. Alguien que fantasea que está en vuestra casa, estáis juntos y se despierta por la mañana y puede tener estos encuentros íntimos. Pues estas son las 3 opciones. Decidme en comentarios qué habéis elegido y si es lo que os gusta a vosotras o a vuestra alma o llama gemela. Y hasta aquí he llegado, amigos míos. Ha sido una lectura muy hermosa, intensa. Sabía que aquí hay muchas palabras de arrepentimiento, que lo siente desde su corazón y va a haber cambios, va a haber comunicación. Muchas cartas que me hablan de volver a empezar.
Sed capaces de perdonar a esa persona, de abrirle la puerta de vuestro hogar, porque siempre debió estar allí. ¿De acuerdo, amigos? Pues quiero que sepáis que voy a seguir grabando lecturas, que ya pronto voy a empezar los horóscopos y, como os he dicho, los subiré en varios días de la semana, lo haré 4 por día. Y voy a utilizar también mi baraja astrológica, voy a terminar también mis mensajes que tengo en una baraja de póker para saber mucho más de la persona que amáis, o incluso si hay más pretendientes, porque yo sé que aquí entran muchas personas y quiero que también encuentren respuestas, incluso las que no tienen una pareja. Habrá para todos. Muchísimas gracias por estar aquí, por haber llegado a este tramo de la lectura. Muchas, muchas, muchas gracias de corazón. Os quiero mucho, amigos míos, amigas. Os deseo una feliz semana, un gran marzo, ya viene la primavera, y sonreíd. Porque todo podéis conseguirlo, todo es posible. Os quiero mucho y hasta la próxima lectura, amigos míos.